Bueno, como íbamos estudiando, se realiza el contrato ante el escribano cuando es por acto único, y estoy refiriéndome a esta única forma de cristalizar o de concretar de alguna manera una sociedad anónima, y luego ese estatuto que está dentro del acta, porque ya hemos señalado que la ley exige instrumento público, los socios los van a presentar ante dirección de personas jurídicas. ¿Qué va a contener ese estatuto o esa acta? Los requisitos del artículo 11, a los cuales ya me refería anteriormente, pero además, específicamente, el artículo 166 de la Ley de Sociedades agrega como elemento esencial y característico del tipo hacer referencia primero al capital. Respecto del capital, la naturaleza, la clase, las modalidades de emisión y demás características de las acciones, y en su caso el régimen de aumento. Es decir, que con relación al capital va a determinar cuál va a ser el capital total, en cuántas acciones se van a emitir, cuál va a ser la naturaleza de esas acciones. Vamos a ver más adelante que las acciones pueden tener alguna preferencia en el voto, y en ese sentido hay acciones que pueden otorgar hasta 5 votos como máximo, y hay acciones que otorgan un solo voto, y hay acciones que tienen preferencia patrimonial, que es distinto. Entonces, la naturaleza de esa acción, las acciones son todas del mismo valor, pero esto es independiente de los privilegios que pueden tener en el voto, que es el derecho de voto en la asamblea, el derecho que tiene todo accionista, y por otro lado, el derecho de algún tipo de preferencia patrimonial. Entonces, el estatuto va a determinar, se emiten tantas acciones, las acciones que correspondan a tal persona. Por lo general los fundadores tienen algún beneficio en las acciones, son acciones que tienen alguna preferencia patrimonial. También va a determinar cuáles son las modalidades de emisión, es decir, si son acciones escriturales. Vamos a ver más adelante a qué se refiere con acciones escriturales, y también, o si son acciones que son nominativas. En realidad las acciones al portador no se están emitiendo porque se han prohibido expresamente, ya vamos a entrar específicamente a ese tema, sino que solamente existen las acciones escriturales o las acciones nominativas. En consecuencia, se deberá determinar a nombre de quién se emiten tanta cantidad de acciones, si esas acciones constituyen una categoría, es decir, si están dentro de cierta categoría especial de acciones, si otorgan determinados votos o no, si se otorgan voto único o voto plural, y reitero, y si tienen algún tipo de preferencia patrimonial. Y además, el régimen de aumento, es decir, si existe la posibilidad de que el capital societario se aumente hasta 5 veces, un quíntuplo, 5 veces. Es decir, el estatuto puede prever o autorizar de que se pueda aumentar el capital cuando, por razones de necesidades, por razones de expandir la empresa o por razones de cualquier otra naturaleza, sea necesario aumentar el capital, que se lo pueda aumentar hasta 5 veces. Es decir, puede permitir o autorizar que se duplique el capital, que se triplique el capital, que se multiplique por 4 veces o por 5 veces, hasta el máximo de un quíntuplo. Eso es lo que establece la ley. Y en ese caso esto va a ser importante, porque si el estatuto no dice nada sobre el aumento de capital, cuando los socios o los accionistas quieran aumentar el capital, deberán convocar a una asamblea extraordinaria que tiene mayores requisitos formales y también mayores requisitos en la decisión de la mayoría que una asamblea ordinaria. Si en cambio la cláusula de aumento de capital está prevista originariamente dentro del estatuto, entonces directamente se puede convocar a una asamblea ordinaria. Muy bien, además dice suscripción e integración del capital, y en realidad son dos cosas distintas que hay que claramente determinar y diferenciar. Cuando hablamos de capital suscripto, y cuando la ley dice por capital suscripto debe entenderse el capital societario, las acciones,
¿A qué nos referimos? Capital suscripto es el capital al que uno se obliga. Cuando uno firma y el capital, digamos, se constituye en definitiva por los aportes de los bienes que los socios efectúan o realizan al inicio para conformar justamente ese capital societario. Entonces, cuando hablamos de suscripción de capital, quiere decir que yo me obligo, una vez que firmo el contrato societario por ante el escribano, porque ese estatuto societario está suscrito por todos los socios que son los fundadores, los que firman al comienzo el estatuto societario, se los considera como fundadores a los suscriptores del capital social. Entonces, tenemos que suscripción es igual a obligarse a aportar. Y cuando hablamos de integración quiere decir el efectivo cumplimiento de ese aporte. Es decir, que si yo suscribo y firmo el estatuto de que me comprometo a aportar la suma de 100.000 pesos, es una obligación. Ello implica suscribir, implica obligarme a aportar 100.000 pesos. E integrarlo significa que efectivamente fui ante un banco y deposité la suma de 100.000 pesos a nombre de la sociedad en formación. Y ya aquí aparece el nombre o la frase esa de sociedad en formación que la vamos a ver seguido. Porque tanto en la suscripción por acto público, en la creación o constitución por acto público, como también en la constitución por suscripción pública, hablamos de sociedad en formación. La sociedad en formación es aquella entonces en la que se inicia el trámite de constitución de la sociedad hasta que concluye con su inscripción y publicación en el registro público. Volviendo otra vez a la suscripción e integración del capital, hay una referencia, específicamente dice que deberá determinarse en el estatuto societario cuál es el capital por el cual se suscribe, el monto total, y vuelvo a referir, si el capital societario alcanza 1 millón y somos 10 socios, cada uno suscribiendo, es decir, siendo los suscriptores por 100.000 pesos cada uno, quiere decir que cada uno nos obligamos a aportar la suma de 100.000 pesos en efectivo. Y dice el plazo para el pago del adeudado, es decir, yo de esos 100.000 pesos puedo integrar, es decir, hacer efectivo hasta un 25%, porque este artículo tiene que ser complementado, el 166, con otro que más adelante vamos a estudiar, en donde se establece que hay una obligación para el aportante que aporta dinero en efectivo de integrar como mínimo el 25%. De esos 100.000 pesos, entonces yo deberé hacer efectivo el depósito de mínimo el 25%, que vienen a ser 25.000 pesos. Y el resto deberá ser pagado en un plazo que no puede ser superior a 2 años. Es lo que establece por lo menos la ley. También dice que deberán establecerse en ese estatuto la elección o la designación de directores y síndicos. Ahora, en el caso de la sindicatura, tengo que hacer una breve reflexión sobre la sindicatura, porque tenemos en la estructura de cualquier sociedad 3 órganos. Ya hemos dicho que hay un órgano que es necesario, que es el órgano de representación y administración y que es permanente porque actúa en todo momento. Es decir, el director o el directorio y el presidente del directorio van a estar en permanente trabajo en la gestión ordinaria y extraordinaria de todo lo que tenga que ver con la administración de la sociedad. La asamblea es un órgano de gobierno, es un órgano necesario también porque sin órgano de gobierno no puede existir la sociedad. Pero no es permanente porque se va a reunir ocasionalmente, circunstancialmente, en el momento y en la oportunidad en que haya convocatoria de asamblea ordinaria o extraordinaria. Y la sindicatura podríamos decir que es un órgano que no es necesario y en el caso de que exista, no es tampoco un órgano, puede actuar, digamos, juntamente con el directorio, es decir, en ese sentido sí tiene permanencia si es que se ha establecido la sindicatura.
Pero en algunos casos la sindicatura es obligatoria. ¿En qué casos? En los casos de las sociedades del artículo 299, es decir, las sociedades cuyas acciones cotizan en bolsa o sociedades cuyo capital mínimo o cuyo capital está por encima de los 10 millones de pesos, deben ser fiscalizadas en forma permanente por la autoridad de Contralor, es decir, por el Estado, pero además de eso, tienen una sindicatura obligatoria, es decir, son sociedades en las cuales se les impone por razones de interés público la organización de alguna manera de un órgano, valga la redundancia, la constitución de un órgano de fiscalización interno, que sería la sindicatura, o bien, en el caso de que no sea la sindicatura, puede ser el Consejo de Vigilancia. Bien, una vez que se ha cumplido con todos estos requisitos en el estatuto societario, se presenta ante el registro, ante la autoridad de Contralor, que viene a ser la Dirección de Personas Jurídicas y que también tiene o hace las veces de un juez de registro, porque es la autoridad de Contralor la que va a ordenar el registro, pero esta autoridad administrativa va a ser un contralor de los requisitos legales y fiscales. Y cuando se habla de requisitos legales, esa legalidad apunta a lo formal y a lo sustancial. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solamente va a ver que estén todos los requisitos del artículo 11, también va a analizar otros principios, por ejemplo el principio de veracidad, que está relacionado con los bienes en especie. En este tipo de sociedad anónima, quiero hacer una aclaración. Los bienes que se aporten son todos obligaciones de dar, es decir, dinero en efectivo o bienes en especie en propiedad. No pueden ser bienes en uso y goce. ¿Por qué? Porque deben ser bienes susceptibles de ejecución forzosa justamente por la responsabilidad que trae aparejado el tipo societario, porque la responsabilidad es limitada. De ahí que la ley exija, como una cuestión de orden público, que los bienes tengan que ser bienes en especie y en propiedad o bienes como dinero en efectivo. De esa manera, la autoridad de Contralor, en este caso, la Dirección de Personas Jurídicas, va a tener que efectuar un control no solamente de esos requisitos formales del artículo 11, sino que también va a tener que efectuar un contralor de todo, por ejemplo, de los bienes en especie que se han puesto, digamos, ya con una evaluación determinada y se ha tratado de justificar esa evaluación. Por ejemplo, aquel accionista que aportó un automóvil, por ejemplo, por un monto de 500.000 pesos, bueno, esa evaluación tiene que ser aprobada por la autoridad de Contralor, conforme los criterios que determina el artículo 53 que ya hemos estudiado, es decir, siempre y cuando sea el valor en plaza, o siempre, y habrá que ver si no hay una infraevaluación o una sobrevaluación del bien. Todo eso ya lo hemos estudiado en los anteriores unidades, pero es lógico y es, digamos, en realidad necesario que la autoridad de Contralor realice esa valoración y vea si los bienes que han sido otorgados como aporte están normalmente evaluados, si es una evaluación, digamos, adecuada a la realidad y no se trata de una evaluación meramente ficticia y alejada de criterios de realidad. Por eso es que se hace un juicio de veracidad conforme los criterios de evaluación del artículo 53 de la Ley General de Sociedades. Finalmente, tengo que decir que cualquier resolución que emita la autoridad de Contralor, una vez que termina todo el trámite, porque eso es un trámite que se hace ante la autoridad, ante el registro, ante la Dirección de Personas Jurídicas, va a terminar en una resolución administrativa y esa resolución va a conformar la constitución de la sociedad. Es decir, que si bien la sociedad existe para los socios desde el momento que se constituye, para los terceros, salvo que durante el periodo de sociedad en formación los terceros contraten
con quiénes son los directores o quiénes son los administradores de la sociedad, salvo que ese tipo de obligaciones que ya vamos a distinguir más adelante, tiene efecto respecto de terceros desde el momento en que se inscribe y publica, porque la publicidad en el registro público le da efecto erga omnes, es decir, respecto de todos los terceros de la existencia de esa sociedad, quiénes son sus integrantes, se forma un legajo de esa sociedad. Ese legajo va a contener incluso la aprobación de los estados contables, por eso es tan importante la intervención de la autoridad de contralor. Concluyo diciendo que en el caso de que haya cualquier problema, las resoluciones administrativas de esta autoridad de contralor pueden ser recurribles ante el tribunal de apelación que hubiera correspondido, en este caso ante la Cámara en lo civil y comercial, que hubiera correspondido al que era juez de registro, que anteriormente, cuando las facultades las tenía el juez de registro, ahora las tiene la autoridad de contralor, autoridad administrativa. Ante la resolución denegatoria, por ejemplo, de inscripción o alguna resolución denegatoria sobre la evaluación de los bienes, la apelación se hace ante una Cámara Civil y Comercial de los tribunales ordinarios. Por ahora concluimos con el tema entonces de la constitución de la sociedad por instrumento público y ahora vamos a pasar enseguida, más adelante, a estudiar la constitución de la sociedad por suscripción pública o por suscripción escalonada, como lo llama a veces la doctrina, que es totalmente distinta a esta que es por acto único.